pues me da mucho gusto que podemos estar otra vez reunidos para meditar en la palabra de nuestro Dios. Sean ustedes bienvenidos, sean bienvenidos. Quiero invitarles a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos para orar a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Nos das otra oportunidad de meditar en tu palabra, nos das otra oportunidad de reflexionar en ella, y te pedimos, Dios, que nos ayudes a hacerlo, que podamos aprender, que podamos entender la verdad que quieres, Señor, que aprendamos. Dirígenos en este tiempo, haznos sabios, haznos entendidos, Señor, de lo que tú quieres. Y bendito Dios, oramos por cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, para que tú les ayudes, por aquellos que tienen problemas económicos, ayúdales también. Y Dios, aquellos hermanos que perdieron un ser querido por causa de la pandemia, estamos orando para que tú les ayudes. Muéstrate, Dios, y suple las necesidades que cada uno de ellos tiene, de medicamentos y aún de comida, Señor. Da eso que hace falta. Y Dios, en lo espiritual, fortalece a cada uno de tus hijos. Ayúdanos para que en esta ocasión, al estar meditando en tu palabra, reflexionemos precisamente, Señor, en tu fidelidad, en cómo tú estás siempre con nosotros. Y gracias porque esto es una verdad. Gracias, ayúdanos a entenderlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Uno de los temas que más la Biblia trata, más concurrente en la Escritura, es la fidelidad de Dios. Se lee en muchas partes, de muchas maneras, de la fidelidad de nuestro Dios. Y eso es lo que yo quiero que en esta ocasión meditemos. Que meditemos en que Él permanece fiel. Él permanece fiel. Él sigue siendo siempre fiel. Nuestro Dios es así, siempre fiel. Y para meditar en esta verdad, quiero invitarles a abrir la Biblia en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2. Segunda a Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer segunda a Timoteo, capítulo 2, desde el verso 8 al verso 13. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versos 8 al 13. Mayormente estaremos haciendo énfasis al versículo 13, pero hagamos la lectura desde el verso 8. Dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Miren cómo comienza el versículo 11. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Lo que Pablo está diciendo, esto es una verdad. Esto es una verdad. Esto es algo verdadero. Y entre las cosas que va a hablar el apóstol Pablo, se encuentra la fidelidad de nuestro Dios. Así que la fidelidad de Dios es una realidad. La fidelidad de nuestro Dios es verdadera. Cuando escuchamos cuando oímos hablar de la fidelidad, luego viene a nuestra mente personas que cumplen con sus promesas, que cumplen con sus compromisos y que mantienen
ese compromiso por largo tiempo y aún el amor por largo tiempo. A eso se le llama fidelidad. El término tiene muchas aplicaciones. Hablamos de la fidelidad a la iglesia. Qué importante es esto, ser fieles a nuestra iglesia. Hablamos de la fidelidad a una empresa o a un trabajo. Hablamos de la fidelidad a la pareja, de la fidelidad al rey o al superior. Todo esto tiene que ver con hombres. Todo esto habla de la fidelidad de hombres. Pero ahora quiero que nosotros pensemos en la fidelidad de Dios. En la fidelidad de Dios. Y por cierto, qué importante es. Qué importancia debemos de darle a la fidelidad a nuestro Dios. Serle fiel a nuestro Dios. Qué importante es esto. Dice el apóstol San Pablo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero qué importante es que le seamos fieles a nuestro Dios. Una persona fiel es una persona que se caracteriza porque es constante, porque es perseverante. Y aquí cabría la pregunta, ¿y tú eres fiel a Dios? ¿Estás siendo constante en las cosas de Dios? ¿Estás siendo constante en el camino de Dios? Es triste mirar de repente a personas que un día profesaron ser cristianos y ahora andan lejos de las cosas de Dios. Y quizás si les preguntamos si son cristianos, ellos van a decir sí, sí soy. Pero la verdad es que andan lejos de Dios y tan lejos de Dios que cuando tratan con algún cristiano le llaman Señor, no le llaman hermano. No le llaman hermano. ¿Por qué? Porque ellos mismos no se sienten que andan bien. Qué importante es ser fieles a nuestro Dios. Una persona fiel entonces es una persona constante, una persona perseverante, una persona que cuida lo que se le confía. Eso es una persona fiel. Es una persona que cumple sus compromisos. Eso es una persona fiel. Y en primer lugar, quiero que pensemos en esto. Es promesa de Dios que será fiel. Es promesa de Dios que será fiel. El primero que es fiel y el modelo de toda fidelidad es Dios. Jesús dijo, es la promesa, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo, el capítulo 28, desde los versos 18 al 20, nosotros leemos estas palabras. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y miren aquí la promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es promesa de Dios, del Dios encarnado, que Él sería fiel. Siempre estaría con nosotros, siempre estaría a nuestro lado. Jesús lo dijo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se le atribuyen dos características muy entrelazadas, estrechamente entrelazadas, y es la misericordia y la fidelidad de Dios. La Biblia dice que Dios es rico en misericordia y también en fidelidad. En Éxodo
el capítulo 34, el verso 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia y verdad. En el Salmo 86, el verso 15. Salmo 86, verso 15. Dice el salmista: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. La palabra verdad significa fidelidad. Nuestro Dios es grande, es rico en misericordia y fidelidad. Y cuando se nos habla de que es rico, de que es grande en misericordia y fidelidad, nos está diciendo con ello que Dios desborda fidelidad. Dios desborda fidelidad. Es rico en fidelidad. En Romanos, el capítulo 3, verso 3, dice: pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Miren la pregunta del apóstol Pablo: si algunos han sido incrédulos, esa incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Hermano, nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios verdadero. Eso es lo que significa. Nuestro Dios es un Dios rico en fidelidad, grande en fidelidad. Cuando dice que Dios es rico en misericordia y fidelidad, significa que Dios, está desbordando por todas partes fidelidad. Es fiel a su amor, es fiel a su misericordia, es fiel a sus promesas, hasta el punto de que su fidelidad permanece siempre, siempre. No se hace nula su fidelidad. Una característica de Dios es que permanece fiel. Y miren esto: Él hizo una promesa de ser fiel, pero también nosotros miramos en la Escritura que es una fidelidad mantenida por compromiso. O sea, Dios se comprometió, Dios se hizo responsable de su fidelidad. Él contrajo una obligación de fidelidad porque Él lo prometió. Cuando Él lo prometió, estaba agarrando para sí una obligación. Así que la fidelidad de nuestro Dios es hecha por compromiso. Nuestro Dios se ha comprometido, mantiene su compromiso y su amor de fidelidad. Mantiene su compromiso a pesar de las infidelidades. Nuestro Dios es fiel. Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. O sea, a pesar de que le fallamos, a pesar de que pecamos contra Él, a pesar de que no guardamos sus mandatos como Él nos lo pide, a pesar de que no hacemos su voluntad, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios no está condicionada. La fidelidad de Dios no está condicionada a las cosas que hacemos. Él simplemente es fiel. Y miren esto: hace un momento yo dije que una característica de Dios es su fidelidad, pero más bien es que Dios es fiel. Él es fiel. Su fidelidad no depende de que nosotros seamos fieles. Él contrajo un compromiso cuando lo prometió. Él permanece fiel. Y dije, Dios es fiel a pesar de nuestras infidelidades. Hace tiempo estaba leyendo de una hermana
de Venezuela. Dice que ellos pensaban salir de Venezuela a Costa Rica, ella y su esposo. Ella era cristiana, no sé si su esposo también, pero ella era cristiana. Y dice ella, yo me consideraba una cristiana como muchas otras cristianas. No creía que fuera merecedora de que Dios contestara mis oraciones. Nos pensábamos ir a Costa Rica, era algo difícil. Compramos los dólares que pudimos mientras conseguíamos trabajo allá en Costa Rica. No era mucho, dice. Mi esposo presentó su renuncia un poco de tiempo antes de salir, pero su jefe le dijo que podía irse a Costa Rica y podía seguir trabajando con ellos. Y era algo que a nosotros nos preocupaba, dice ella, que nos fuéramos a otro país y no encontráramos trabajo luego. ¿Cómo íbamos a vivir? ¿Qué íbamos a comer? ¿Dónde íbamos a vivir? Y muchos me decían, dice ella, el único trabajo que tú puedes conseguir es cuidando niños y nada más. Porque es difícil siendo extranjera que tú tomes un trabajo luego. Y dice, yo estaba dudando. Yo oraba a Dios, pero pensaba, no, yo no merezco que Dios me ayude, no merezco que Dios conteste mi oración. Hay otros que sí merecen porque oran constantemente, porque son fieles a la iglesia, están siempre en el templo, pero yo no me consideraba así, dice. Cuando pasó un mes, yo pude tener un trabajo en lo que yo había estudiado, de lo que yo me había recibido. Y dice, fue algo extraordinario. Mi esposo trabajando en lo mismo que trabajaba en Venezuela y yo trabajando en aquello que había estudiado. Dios fue fiel. A pesar de que yo no me consideraba fiel, a pesar de que no me consideraba digno, Dios fue fiel. Hermanos, así es nuestro Dios. Dios mantiene su fidelidad por compromiso. La fidelidad de Dios permanece a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de que nosotros mismos nos damos cuenta de que no estamos haciendo como Él quiere, o exactamente como Él quiere. Él permanece fiel. Dice Pablo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y miren, hermanos, nuestro Dios permanece fiel aun cuando las circunstancias que estemos viviendo sean contrarias, aun cuando las situaciones que vivimos sean difíciles. Él permanece fiel. Él está allí a nuestro lado, ayudándonos. Él está con nosotros, ayudándonos. Miren lo que dice en el libro de los Jueces, el capítulo 6, verso 13. Jueces 6, 13. Dice, y Gedeón le respondió, Señor mío. Perdón, desde el verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Si Jehová está con nosotros. Miren esto. Gedeón pensaba, estamos pasando por una situación difícil con los madianitas. Nos roban el trigo. Nos tienen bajo sujeción. Y el ángel le dice a Gedeón, Jehová está contigo. Y dice Gedeón, pero si Dios está conmigo, ¿por qué nos ha pasado esto? Tenemos que entender, hermanos, que a pesar de las situaciones difíciles que enfrentemos, Dios está con nosotros. Dios está a nuestro lado. Aquí está una aseveración de parte del ángel. El ángel le dice a Gedeón, Jehová está con vosotros, está contigo. Hermanos, aunque estemos en problemas,
Dios está con nosotros. Él permanece fiel. ¿Recuerdan a un hombre llamado José? En el libro de Génesis se nos habla de él. José, uno de los 12 hijos de Jacob. Nosotros leemos en la Biblia cómo sus hermanos no lo querían, lo venden. Cuando lo venden, él está empezando a trabajar con un hombre y luego después es echado en la cárcel. Y miren lo que dice, aunque fue vendido, aunque lo pusieron en la cárcel, miren lo que dice Génesis 39, versos 2 y 3. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Qué pasó? Lo vendieron sus hermanos. Quien lo compra lo pone a trabajar. Y dice que ese egipcio se dio cuenta que Dios estaba con José, porque todo lo que hacía José era prosperado. Después conocemos la historia. Él es acusado injustamente, es echado en la cárcel. Y miren lo que dice el verso 4 también. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y el verso 21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Fue puesto en la cárcel, pero dice otra vez la escritura, pero Jehová estaba con José. O sea, hermanos, a pesar de que nosotros veamos que las circunstancias son contrarias, a pesar de que las cosas que vienen a nuestra vida son dolorosas, a pesar de todo eso, podemos entender, Dios permanece fiel. Él está con nosotros, al igual como estuvo con José. Está con nosotros. Lo mismo sucedió en los tiempos de Gedeón. Pasó lo mismo en los tiempos de David. Dice el Salmo 56, hablando el rey David, Salmo 56, los versos 3 en adelante. Dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Fíjense, después de decir, en el día que temo, yo en ti confío, después de decir todas las cosas que estaba padeciendo, que estaba viviendo, dice: Dios está por mí. Y en 1 de Samuel, el capítulo 18, el verso 14, dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Tenía enemigos que le buscaban y acechaban para matarle. Tenía enemigos que hacía que llorara. Tenía enemigos que le hacían temer. Pero Dios estaba con él. Y lo mismo sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Fue rechazado por su pueblo, acusado, calumniado, condenado injustamente y le crucificaron, pero Dios estaba con él. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, dice el verso 29, Juan 8, 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque hago siempre
lo que le agrada. El que me envió conmigo está, no me ha dejado solo. Sí, fue rechazado por su pueblo, sí fue acusado, fue calumniado y fue llevado a la cruz, pero Dios estaba con Jesús. Y nosotros leemos en Juan el capítulo 16, el verso 32. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y luego dice, y me dejaréis solo. Pero luego dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Podemos experimentar abandono de mucha gente. Podemos experimentar circunstancias difíciles, pero Dios está con nosotros. No estamos solos. ¿Qué estás pasando tú en este momento? Cualquier situación que tú estés viviendo, recuerda, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No importa si has sido infiel, Dios está allí. Eso no ha cambiado la fidelidad de Dios. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Quizás tú estés pensando como la mujer de la que yo hablé hace un momento, o como muchos que piensan que es que no vivo bien. ¿Cómo puedo esperar que Dios esté conmigo? ¿Cómo puedo esperar que Dios esté a mi lado si yo no he hecho bien las cosas? Pues aunque tú hayas sido infiel, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él adquirió un compromiso cuando dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa sigue siendo vigente, no importa lo que haya pasado. Dios es fiel. La Biblia enseña, hablando del Señor Jesús, Filipenses, el capítulo 2, versos 9 al 11. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos, Filipenses 2, versículos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí rechazado, sí acusado, sí llevado a la cruz, crucificado, pero Dios estaba con él y al final lo levanta, lo exalta hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre. Y Dios, dice Jesús, le dio toda potestad en el cielo y en la tierra, y nos ha salvado a nosotros del pecado y nos ha salvado de la condenación. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él nos da paciencia y fuerzas en las pruebas. Él nos da paciencia y fuerzas para soportar todas las cosas que vienen a nuestra vida. Miren lo que dice 1 Corintios, el capítulo 10, versos 13. El apóstol Pablo, hablando de pruebas, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La fidelidad de Dios es una realidad. Él nos ayuda a soportar las pruebas. ¿Sabes por qué hasta aquí tú has ido adelante a pesar de circunstancias difíciles que has vivido? Porque Dios es fiel, porque Él está allí para ayudarte, porque Él está allí para hacer que soportes esas pruebas que han venido a tu vida. Filipenses 4:13 es un verso muy conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está con nosotros y nos está dando fuerzas. Y es la promesa de Dios: no temas, yo te ayudo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y dice: te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nos da la fuerza, nos da el poder para vencer las pruebas. Eso que tú estás pasando, el Señor te puede sacar de ello. Él quiere sacarte de ello. Confía en Él, Él está contigo, Él está a tu lado para ayudarte. Y Romanos capítulo 8, verso 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Nuestro Dios encamina las cosas, todas, para nuestro propio bien. En eso se muestra la fidelidad de nuestro Dios. Él nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, nos da los dones para edificar y para bendecir a otros. De esa manera nosotros también podemos mirar la fidelidad de Dios. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte, por eso Él está allí a tu lado, está contigo, para darte esa capacidad que se necesita para que tú edifiques a otros. La Biblia nos dice otra vez de José, cómo Dios le prosperó, pero no solo le prosperó para bien de él, le prosperó para beneficio del pueblo egipcio y para beneficio de su propia familia. Mira cómo Dios es fiel para que tú y yo tengamos la capacidad de ayudar, de servir a los demás. Dios está contigo, es una realidad. Dios es fiel a ti, es una realidad. La pregunta es, ¿y te estás dejando usar por Dios? ¿Estás siendo usado por Dios? Él quiere mostrar su fidelidad a ti para que tú seas de bendición a los demás. De esa manera se muestra la fidelidad de nuestro Dios. Dios está contigo donde quiera que vayas. Eso enseña la Biblia. No te dejará ni te desamparará. No temas, no te aflijas. Dios está contigo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Miren esto. La Escritura nos da testimonio de la fidelidad de nuestro Dios. La Escritura nos da testimonio de cómo Él es fiel. Y miren esto. Uno puede ser fiel a quien le es fiel. Pero en el caso de Dios, Él es fiel a pesar de las infidelidades. Él es fiel a pesar de todas las cosas que nos alejan de Él. Él se mantiene fiel a su amor y nos ama a pesar de todo. Y nos ama porque Él es así, porque Él es siempre fiel, un amante, porque Él es amor. Si dejara de ser fiel, Él dejaría de ser Dios. Si somos infieles, Él permanece fiel. Entre los humanos, nosotros podemos mirar que no es fácil mantenerse fiel a quien no lo es. Es posible. En el caso de Dios, no solo es una posibilidad de que Él siga siendo fiel, es una realidad definitiva, que Él es fiel a pesar de lo que nosotros podamos hacer. Él es fiel. La fidelidad no es una cualidad más de Dios, es algo que pertenece a su esencia. Ahora, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, pudiéramos preguntarnos cuántas veces le hemos fallado a Dios. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos experimentado el fracaso a cumplir con sus mandatos, a cumplir con su voluntad? ¿Cuántas veces hemos fracasado? ¿Cuántas veces no hemos logrado de manera exitosa pasar las pruebas? ¿Cuántas veces no logramos pasar las tentaciones, sino que caemos en ellas? ¿Cuántas veces? Pero la Biblia nos anima a mirar más allá de nosotros. Nos anima a mirar a Dios. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no ha cambiado a pesar de las muchas veces que nosotros hemos caído. Él no ha cambiado. Él no ha abandonado la obra de sus manos que somos nosotros. Él sigue siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es necesario que entendamos esto. Si nos acercamos a Dios en humildad, si nos acercamos a Dios quebrantados, Él nos dará otra oportunidad.
David lo experimentó. Bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. Él había pecado, se vuelve a Dios y Dios le restaura. Dios es fiel. Dios es fiel. Él no puede rechazar un corazón humillado. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y nos restaura, nos da una segunda oportunidad. Si le has fallado a Dios, recuerda, mira más allá de lo que tú has hecho. Mira a Dios. Él está allí. Él permanece fiel, esperando a que tú vengas a Él para darte otra oportunidad. Las promesas que Dios nos ha hecho siguen en pie. Él no se ha olvidado. Dios es fiel. Y Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, no lo ejecutará. Claro que sí. Él permanece fiel. Confiemos que Dios está con nosotros. Y confiemos también que si tú vienes a Él arrepentido por haber pecado contra Él, Él te recibe con los brazos abiertos y perdona tus pecados si tú te arrepientes de ellos. Y te da otra oportunidad para que sigas adelante. Búscale, búscale. Mira más allá de ti y de tus pecados. Mira a Dios y su fidelidad. Oremos. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque eres fiel. Porque es una realidad esto de tu fidelidad. Muchas gracias, Dios, porque hasta aquí lo hemos experimentado. Dios, gracias porque en tu palabra se nos enseña, se nos afirma esta verdad. Ayúdanos a recordarla. Dios, si alguien se ha apartado de ti, ayúdale a entender que tú estás allí esperándolo a que regrese a ti. Tú eres fiel, tú no te has alejado de Él y le darás otra oportunidad. Pero también, Señor, si alguien está pasando por dificultades, ayúdale a recordar que no está solo, que tú estás con Él y que tú le ayudas, que tú eres fiel. Ayuda para ellos, Señor, a confiar en ti, a descansar en ti. En Cristo Jesús estamos orando. Amén. Dios nos bendiga.